¿Y cómo me confirmó el Señor esta palabra? Y que resulta que cuando nos subimos al bus, en el que nos iba a trasladar para allá, para donde íbamos de paseo, yo me senté al lado de una ventana, comenzó a llover, y yo estaba chateando con mi esposa, estaba hablando con ella por WhatsApp, y en la ventana, en el vidrio donde yo me senté, ahí pueden ver la foto, esto era como una especie de calcomanía que le habían pegado, y asumo yo, no sé, algún niño colocó la palabra Maranata. Entonces para mí esa fue la confirmación de la palabra. Anoche me dio pena con Sonia, que ella nos hace el favor de las diapositivas, y se la envié tarde de la noche porque pues no tenía absolutamente nada preparado, pero Dios es bueno y su misericordia siempre es grande y es para siempre. Entonces, ¿qué significa la palabra Maranata? La palabra Maranata significa el Señor viene. Y dice que es la transcripción griega de una expresión de origen arameo compuesta por dos términos que significan el Señor viene. Resulta, iglesia, que el Señor va a venir por segunda vez. ¿Sí? El Señor viene por segunda vez. Entonces, para ya entrar en contexto, quiero que me acompañen al libro de Hechos, a la carta de Hechos, capítulo 1, versículos 10 y 11. Hechos 1, 10 y 11. ¿Ya la tienen? Hechos 1, 10, 11. Dice: ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera en que lo han visto irse. Y Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Papito Dios, por tu amor y tu misericordia. Yo te oro, Papito Dios, para que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor. Que seas tú, Papito Dios, colocando tus palabras en mi boca, Dios. Que no sean palabras de un hombre, Señor, sino que seas tú, Papito Dios, hablando lo que quieres para esta congregación, para esta iglesia, y para los que van a ver este mensaje, Señor, de pronto ahorita en directo por Facebook, o los que lo verán más adelante. Señor amado, yo te oro para que les hables a ellos, Señor, así como nos hablas a nosotros. Gracias por tu amor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, esta porción de Hechos, estos dos versículos nos dicen que ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él, o sea Jesús, se alejaba. ¿Sí? De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Oiga, venga, ¿por qué se quedaron ellos mirando al cielo? Porque pasa lo mismo con nosotros cuando tenemos una visita, ¿sí? Y estas personas ya pues estuvieron aquí con nosotros, compartieron, pero ellos ya tienen que irse nuevamente o a sus ciudades de origen o a su barrio, o tienen que trasladarse para donde ellos van. Entonces uno se queda mirándolos así hasta que se van, hasta que se pierden. Pero ¿qué piensa uno? Uno dice: tan chévere que la pasamos, tan chévere que compartimos, ojalá vuelvan, porque es una compañía muy agradable, ¿cierto? Entonces yo pienso que estos galileos que estaban ahí, estaban pensando así, mirando hacia el cielo, con incredulidad de pronto: ¿será que sí va a volver? ¿Será que no? Ojalá volviera, porque es que con él vivimos experiencias maravillosas. Yo no sé, me lo pienso, porque eso no está escrito ahí, ¿no? Pero lo que sí está escrito es que se aparecieron dos personas vestidas de blanco y les dijeron: oiga, venga, pero ¿ustedes qué hacen ahí? Ya se fue, pero entonces dicen que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera en que lo han visto irse. Y el mismo Jesús, en Apocalipsis 22:7 y versículos 12, 22:7 dice así:
El mismo Jesús dice que Él va a volver, dice, miren que vengo pronto, dichoso el que cumpla las palabras del mensaje profético de este libro. Él mismo diga, miren, miren, dense cuenta que vuelvo pronto. Y en el versículo 22, en el versículo 12, dice así, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que hayan hecho. Mira, el Señor viene. Y si ustedes miran en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11, dice, vengo pronto, aférrense a lo que tienen, para que nadie te quite la corona. Dice, vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. El Señor viene, iglesia. El Señor viene, así como está escrito en su mensaje, en su palabra. Y entonces, resulta que hay unas señales antes del fin. Hay unas señales antes de que el Señor venga por segunda vez, iglesia. Y entonces, si ustedes me acompañan, si ustedes buscan pues en sus Biblias, y de pronto ustedes quieren estudiar más acerca de esto, material hay, lo que ustedes quieran. Y gracias, Joan. Material hay, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran hay para aprender, para estudiar. Y entonces, si ustedes me acompañan al capítulo 24 de Mateo, de ahí vamos a leer varios versículos o varios punticos. Mateo 24, 4 y 5. Me dicen por favor cuando ya lo tengan. Dice, señales del fin del mundo. Dice que habrán falsos maestros y falsos cristos. El versículo 4 de Mateo 24 dice, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Versículo 5 dice, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Porque es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Que las personas tienen comezón de oír. Las palabras quieren escuchar el mensaje. Pero si no se acercan a un lugar que sea una iglesia de sana doctrina y se van detrás de donde digan, es que allí está Jesús, es que allí está la presencia de Dios, es que es en el otro lado, no crean, hombre, si Dios los colocó a ustedes en un lugar es porque allí les va a dar crecimiento, es porque allí les va a dar palabra. Eso es lo que dice el Señor. Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque hay muchas personas que dicen que vienen de parte del Señor. Pero iglesia, nosotros tenemos que aprender a discernir los tiempos. Tenemos que aprender a discernir los tiempos. Mira, hace muchos años, hubo un señor en donde decían que él era milagroso. Y yo me acuerdo que venía gente de muchos lugares. El man se ubicaba allá por los lados de San Martín de los Llanos. Y muchas personas venían allá porque les decían que es que allá hay una persona que cura, allá hay una persona que sana. Y claro, pues la gente, sin conocer, ¿sabe qué hacían? Nosotros hacían filas para que no para que él lo sanara. Yo no sé cómo hacía ese señor, pero el fin de él fue la muerte. El fin de él fue la muerte. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que tengan cuidado, que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Verán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y hay una iglesia que no es de sana doctrina, que se llama Creciendo en Gracia, en donde el fundador de esa iglesia dice que él es Jesús. Bueno, era porque ya se murió. Yo no sé en quién reencarnó, pero ese es el engaño que él decía.
Y ustedes los ven en esa iglesia, se tatúan el 666 y dicen que son santos, siempre santos, y que entonces ellos pueden pecar y que a ellos no les va a pasar absolutamente nada, porque ya son salvos. Y eso es una gran mentira, iglesia. ¿Por qué es una gran mentira, iglesia? Porque es que nosotros nos acostumbramos a que, mire, Dios es bueno, pero nosotros nos acostumbramos nosotros tenemos la buena práctica de cuando pecamos, nos arrepentimos. Y vamos delante del Señor y le decimos: Señor, perdóname porque pequé de Dios. Pero una persona que no tiene ese remordimiento o que no tiene ese sentir de culpa después de haber pecado, esa persona es la que se tiene que revisar. ¿Qué tanto es la presencia de Dios en esa persona? Si dice el Señor en su palabra que el Espíritu Santo es el que produce en nosotros, ¿qué? ¿Qué? No. Es el que produce en nosotros eso, es reconocer que hemos pecado. Es el Espíritu Santo, es la misma presencia de Dios la que nos dice a nosotros. ¿Por qué? Porque nos sentimos mal, ¿sí o no? Cuando nosotros pecamos, inmediatamente decimos: Señor, pequé. Pero una persona que no se sienta así, iglesia, una persona que no sienta ese pesar por haber pecado, tiene que revisarse. Porque algo está haciendo mal. Y eso pasa con estas personas. También por ahí escuchaba que días en YouTube me dio un video donde una señora decía que ella era Jesús femenina. Y son muchas las personas que siguen a estos falsos predicadores. Son muchas las personas. ¿Por qué? Porque les gusta lo fácil. Les gusta lo cómodo. No quieren pagar un precio, iglesia. No quieren pagar un precio. Dios los bendiga a ustedes, iglesia, porque sienten en sus corazones el venir a congregarse, en el escuchar la palabra de Dios. Dice que habrán falsos maestros, falsos cristos, guerras y amenazas de guerra. Mateo 24:6. Dice: ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Guerras y rumores de guerra, iglesia. Y si ustedes ven, iglesia, hay conflictos bélicos en todas partes del mundo. Que nosotros aquí en Colombia tenemos un conflicto interno. Los palestinos entraron a Israel y masacraron a una cantidad de personas. Israel respondió. Ucrania no, sino Rusia está atacando a Ucrania. Guerras por todo lado, iglesia. Guerras por todo lado. Y es muy difícil, iglesia, que las naciones lleguen a un acuerdo y puedan vivir en paz. Es un tanto complicado, iglesia. ¿Por qué? Porque cada nación cuida sus intereses, ¿no? Cada nación quiere apoderarse de lo que aquella otra nación tiene y lo quiero para mí. Entonces se levantan en armas y atacan con misiles y se arma la guerra, y el otro no se deja, y entonces también responde y se arman los conflictos bélicos, iglesia. Pero dice que eso tampoco es el fin todavía. El otro puntico dice que habrá hambre y habrá terremotos. 24:7, Mateo 24:7 dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares, iglesia. Hambre y terremotos en diferentes lugares. Muchas de las guerras que hay, como lo veíamos en el versículo anterior, esas guerras generan desplazamiento de personas, ¿no? Huyendo a esos conflictos. Y esas personas, pues al quitársele lo suyo, lo que tienen, pues comienzan a sufrir hambre, ¿no? Comienzan a sufrir hambruna. Y dice que también los terremotos, porque por ejemplo, mientras el sábado se venía ese ataque sobre Israel, en Afganistán había un temblor, un terremoto devastador también, donde murieron más de 3.000 personas.
semanas anteriores otro terremoto por allá en Turquía, creo que fue, y mató a otro poco de 3.000 de personas, y vino un diluvio por allá por el lado de Afganistán también, por allá por esos lados, y entonces se rellenó una represa y esa represa se reventó y eso hubieron cualquier cantidad de muertos. Pues las noticias hablaban de más de 9.000 personas muertas. Y se destruyen esos países, iglesia, por terremotos, se destruyen por inundaciones, se destruyen por guerras, y las personas que vivían cómodas y tranquilas en su casa tienen que salir, tienen que moverse porque ya no se pueden quedar ahí, iglesia, y entonces comienza el hambre. Comienzan a padecer de hambre, y si no es por estas naciones y estos pueblos que se unen y quieren llevar esa ayuda ya a esos lugares, esas personas también morirían de hambre. Y entonces, iglesia, esto no lo digo yo para que nos asustemos, no, sino para que sepamos esas señales de antes del fin del mundo. Y dice que habrá persecución y odio contra los cristianos. Mateo 24:9 dice: entonces los entregarán para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. O sea que por causa del nombre de Jesús vamos a ser perseguidos. Y si ustedes ven noticias, iglesia, ustedes saben que hay muchas personas que son perseguidas todo el tiempo por proclamar su fe. Veía yo un video de un pastor que estaba predicando y hay un corito que dice que he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido volver a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y resulta que ese señor le explicaba de dónde había salido ese corito, y resulta que había una familia hindú que ellos se habían convertido a Cristo. Ellos ya habían dejado todo lo que correspondía a esa religión hindú, que también es una religión, ¿no? Y resulta que ellos habían dicho: no, nosotros venimos a Cristo. Y entonces llegó el rey o el presidente o el comandante de esa nación y les dijo: venga, yo les voy a dar a ustedes un tiempo para que se arrepientan de lo que están haciendo y vuelvan otra vez a nuestras prácticas. Y si ustedes no se vuelven a nuestras prácticas, nosotros los vamos a matar. Llegaron al mes y ellos seguían aferrados. ¿Y sabe qué hicieron? Los mataron, les prendieron fuego a su casa, y dentro de las cenizas, en la pared de la casa, el señor o alguien de la casa había escrito: he decidido volver a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Iglesia, por nuestra fe vamos a ser perseguidos. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y si ustedes ven, iglesia, el pastor nos compartía en estos días la historia de unos jóvenes chinos que ellos se tuvieron que trasladar mucho lejos de distancia para reunirse para un estudio bíblico que iban a hacer, en donde ellos habían sufrido persecución y habían sufrido cárcel, y ellos, sin embargo, se memorizaban las escrituras. Y al final de todo esto, el Señor, ellos dicen, porque pues ellos dicen: venga, quiero que oren, voy a orar por ustedes. Y entonces ellos dicen: venga, ore por nosotros para que seamos como ustedes. Y Él les dice: no, yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros, yo voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Porque es que a ustedes no les importó venir de un largo viaje, no les importó dormir aquí en el piso, no les importó tomar la clase sentados en el piso, mientras que nosotros allá en nuestro país tenemos sillas cómodas y nos dormimos, nos quejamos. Nos toca trasladarnos de un lado a otro y ay, qué mamera ir por allá porque es que queda tan lejos. No, tenemos la Biblia y no la leemos, les decía él. Iglesia, hay muchas personas que en este momento están sufriendo persecución por causa del nombre de Jesús. Y dice que aquí que persecución y odio. Juan 16:2 dice, este versículo no aparece ahí en el dice, ¿o sí aparece? No.
Dice Juan 16:2, dice, los expulsarán de las sinagogas y llegará el día en que cualquiera que los mate pensará que está prestando un servicio a Dios. Llegará el día, iglesia, en que van a venir acá y van a botar la puerta para el piso y nos van a llevar arrastrados y nos van a matar y van a decir es que esto es lo que Dios quiere. Persecución, iglesia. Persecución por causa de seguir a Jesús. Nosotros hemos decidido seguir a Cristo, iglesia. No nos volvamos atrás. No nos volvamos atrás. Tenemos que ser radicales en lo que creemos. No fanáticos. Como explicaba alguien, el fanático mata por sus ideas. Pero el radical muere defendiendo sus ideas. Entonces, iglesia, persecución y odio contra los cristianos. Dice que muchos abandonarán la fe. Mateo 24:10, parte A. Dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. ¿Pero por qué muchos se apartarán de la fe? ¿Debido a qué? A esa persecución. ¿Debido a qué? A que los van a maltratar, de pronto a que los están maltratando, y entonces van a abandonar su fe en Cristo por involucrarse, no por congregarse, no por reunirse en una parte en donde no voy a recibir azotes. Entonces, iglesia, que nuestra fe sea prueba de todo. Que nuestra fe sea prueba de todo. Muchos abandonarán la fe, que prefieren seguir otras doctrinas, otras corrientes religiosas, con tal de que no nos pase absolutamente nada. Traición y odio. Mateo 24:10, la parte B, dice, unos a otros se traicionarán y se odiarán. No habrá lealtad, cada uno buscará su propio bienestar y su protección, aunque el precio sea traicionar a los más cercanos, el odio será más evidente, iglesia. Que con tal de que yo esté bien, a mí no me importa entregar a mi hermano. Y entonces dice que la traición y el odio se va a incrementar. La traición y el odio se van a incrementar. Falsos profetas que engañarán a muchos. Mateo 24:11 dice, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Y van a surgir doctrinas falsas, iglesia, en donde lo que va a querer es que aún a nosotros que somos del pueblo de Dios nos van a querer confundir. Y nos van a decir, no, eso no pasa nada, si usted va y participa en la nueva era. Eso no pasa nada si usted tiene además de su fe cristiana, usted también va y adora a Mahoma. Iglesia, nos van a querer confundir también a nosotros. Y dice que hablan falsos profetas. Y esos falsos profetas, como hay muchas personas con ganas de oír, entonces se van a ir detrás de lo que les quede facilito, donde no me tenga yo que esforzar tanto ¿para qué? Para recibir mi recompensa en el cielo, supuestamente, ¿no? Gran maldad, Mateo 24:12, parte A. Dice, habrá tanta maldad que habrá personas que no tienen escrúpulos, que no tienen remordimiento que les impida causar un daño a una persona ajena. Y todo eso, iglesia, dice que también habrá poco amor,
que el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 12, la parte B dice que el amor de muchos se enfriará. Los corazones se endurecerán, disminuirá el amor y el deseo de ayudar o cuidar de los demás. Iglesia, esas son señales. Acuérdense que estamos viendo las señales de antes de la venida de Jesús. Entonces, el otro punto es expansión del Evangelio por todo el mundo. Mateo 24, 14. Y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y entonces resulta que la palabra del Señor, iglesia, se va a predicar por todos los confines de la tierra, llevando su mensaje, permitiendo así que muchas personas crean en este mensaje que es de salvación. Y dice que ahí sí, entonces vendrá el fin. Iglesia, ahí son 10 ítems sobre las señales del fin del mundo. Falsos maestros, falsos cristos, guerras y amenazas de guerra, hambre y terremotos, persecución y odio contra los cristianos. Muchos abandonarán la fe, traición y odio, falsos profetas engañarán a muchos, gran maldad, poco amor y la expansión de la predicación de la palabra de Dios. Ahora, hay lo que les digo, yo busqué unos poquitos, pero hay muchos versículos que hablan sobre la venida de Jesús. Dice, si quieren acompañarme y los pueden leer de ahí, que ahí aparecen. Hechos 1, 9, 11 dice, versículos sobre el regreso de Jesús. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y ahí estaremos con Él para siempre. ¿No les parece bonito, iglesia? ¿No les parece bonito? El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y quiénes son los muertos en Cristo? Pues todas aquellas personas que murieron teniendo esa fe, como dice Hebreos 11:1, la garantía de lo que nos espera, ¿no? La certeza de lo que no se ve. Y entonces estas personas que murieron en Cristo van a resucitar primero que nosotros, iglesia. Y dice que los que estemos vivos vamos a ser arrebatados, y que vamos a estar allí delante en las nubes, todos allá con el Señor. Yo lo creo, iglesia. Yo no sé si ustedes lo creen, pero yo sí lo creo. Mateo 24, 36, 42. Pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, porque los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán 2 hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben en qué día vendrá el Señor. Pero en cuanto al día y la hora nadie la sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y resulta que sí, claro, nosotros como hijos
Muchas veces no estamos al tanto de lo que piensan nuestros padres, lo mismo que nuestros hijos no están al tanto de lo que pensamos nosotros. ¿Quién sabe cuándo es el día y la hora? Solo Dios. ¿Sí? Dice que será como en los tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta que Noé entró al arca y no supieron nada de lo que sucederá hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos, iglesia. Y entonces dice aquí más abajo, 2 mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Estarán 2 hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Dice, por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Iglesia, y como dijo un predicador, si está aquí compartiéndose del mensaje y ¡pum!, un trueno, y ven que cayó el micrófono, la ropa, la argolla, preocúpense, porque hay que dar. Pero iglesia, el día y la hora, nadie la sabe. Será de repente, y si ustedes buscan iglesia y quieren profundizar, hay muchos más versículos que hablan al respecto. Hay otro versículo que habla que si acaso si uno sabe que va a entrar el ladrón a mi casa, ¿no me preparo para recibirlo? ¿Para defender lo que es mío? Así mismo, iglesia, manténganse alertas, despiertos, no se duerman. Confíen en el Señor. Primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Segunda de Tesalonicenses. Sí, qué pena. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. No se deben engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Iglesia, ahí está hablando del falso profeta, no, del anticristo. Ahí está hablando del anticristo. Que él quiere venir, ¿qué? Y usurpar el trono de Dios, quiere que le llamen que él es Dios. Y dice que no nos dejemos engañar, iglesia. Que no nos dejemos engañar. Que estemos alertas, que estemos atentos, porque hay señales, iglesia. Hay señales. No falta sino mirar un poquito de noticias y darnos cuenta de todas esas cosas que están pasando. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente por nosotros, que digan, ya llegó el Señor, ya llegó el día del Señor. No se deben engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, del anticristo, del que está destinado a la destrucción. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Iglesia, son 5 versículos, pero lo que les digo, si ustedes quieren ahondar más, iglesia, la Biblia está llena de versículos que hablan acerca de la segunda venida de Jesús.
En el Apocalipsis, los versículos que leíamos al comienzo de Apocalipsis 22, versículos 7 y versículos 22, versículos 7 y versículo 12 y Apocalipsis 3, 11. Porque el Señor mismo dice, yo voy pronto, dice el Señor. Iglesia, y esto no es para que nosotros tengamos miedo. Esto no es para que nosotros tengamos miedo, sino para que nuestra fe sea creciente, que no nos vamos a sentir defraudados, porque Dios es fiel y Él cumple su promesa, Él cumple su palabra. Y dice, ¿por qué no tener miedo? Pertenecemos a Dios, iglesia. Primera de Juan 4:4 dice, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Entonces no tengamos miedo, iglesia. Somos del Señor. No hay absolutamente nada ni nadie que nos aparte a nosotros de su presencia. No hay absolutamente nada. Si ustedes leen Romanos 8:37-39, dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarme del amor de Dios. Podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Iglesia, entonces no tengamos miedo. No tengamos miedo, iglesia, porque nosotros pertenecemos a Dios. Somos su pueblo. Desde el momento en que nosotros vamos delante del Señor y hacemos una oración de fe y decimos, Señor, es que ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Como dice Romanos 10, del 8 al 10, creo que es donde dice que esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿qué? Somos salvos, iglesia. Entonces nosotros no debemos por qué temer. No debemos tener temor alguno. Sabemos que Él está con nosotros, iglesia. Sofonías 3:17 dice, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, como poderoso guerrero que salva. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Oiga, que el Señor se va a alegrar por nosotros con cantos. Que Él está en medio de nosotros como guerrero, dice ahí. Como poderoso guerrero que salva. Como poderoso guerrero que salva, iglesia. Y entonces nosotros no... Si Él está con nosotros, ¿quién en contra, iglesia? Mateo 28, 20b dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Siempre. Y Dios no es hombre para que cambie de parecer, iglesia. Que si Él dice que siempre, es siempre. Dios no se aparta de nosotros. ¿Sabe qué? Nosotros somos los que nos apartamos de Él. Nosotros somos los que nos apartamos de Él. Y entonces, ¿por qué hay guerras? ¿Y por qué hay conflictos? ¿Y por qué hay peleas? ¿Y por qué hay enemigos? ¿Y todo eso? ¿Por qué? Porque las personas han querido vivir separados del amor de Dios. Hay un versículo en Filipenses 4:2, creo que no, Filipenses, ya lo busco, que me llama mucho la atención, iglesia. Gálatas, Efesios, Filipenses. Filipenses 4, versículo 6 dice, no es eso. Ya lo busco.
Dice, el versículo dice, pero ya lo busco. Ya, Filipenses 4:8 dice, por último, hermanos, no, tampoco es esto. Ay, Dios mío, Señor. Espera que yo lo tengo acá apuntado. Filipenses 2:13, iglesia. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Iglesia, y esa es la clave. Esa es la clave para que no hayan peleas, no hayan disgustos, para que no hayan guerras, no haya absolutamente nada. ¿Sabe qué? Ser humildes y considerar a los demás como superiores a mí. Porque si yo considero, perdón José que lo ponga de ejemplo, pero si yo considero a José como superior a mí mismo, yo lo voy a respetar, pero así mismo, si José me ve a mí como superior a él también va a respetar, y entonces no va a haber absolutamente nada que venga a causar disensión. ¿Por qué? Porque somos personas humildes. ¿Sí ven, iglesia? Y entonces, iglesia, esa es la clave, iglesia. Considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Considerar a un niño superior a mí mismo, por su inocencia, porque, bueno, por todo lo que conlleva ser niño. Mire, cuando mi esposita y yo trabajábamos en una fundación, allá había niñas, ¿no? Y muchas veces yo estaba guadañando, cuando veía a una niña parada ahí al lado donde yo estaba guadañando, y pues yo la veía, y pues yo apagaba de una vez la guadaña porque es peligroso que salga algo y golpee, ¿no? Entonces yo la veía y tenía un platico así, y tenía un pedacito de pescado, y tenía un pescado, perdón, y una tajada de pan. Y yo pagaba la guadaña y me dijo, ¿y qué pasó, mi amor? Tío, es que le traigo comida. Pues obviamente era de juguete, ¿no? Entonces yo le decía, venga, pero me trajo comida, pero no me trajo nada de tomar, vaya y dígale a la tía que me regale un vasito con agua. Y yo cogía y hacía que comía, y entonces ella iba corriendo y llegaba con un vasito de agua. Había otra niña, Panchita, llegaba brava donde yo estaba, así. Tenía como 2 añitos en ese entonces. No hablaba bien. Y llegaba ahí con una cara ahí toda brava y llegaba al lado mío y ¿qué pasó, Panchita? ¿Qué pasó? Sí, pero ¿quién fue ese? Vaya, dígale que venga. Yo no entendía qué era lo que me decía, pero suponía que era que alguien le había pegado o alguien le había hecho algo. Y ella llegaba y venía con la otra niña. ¿Y qué fue lo que tú le hiciste a Panchita? Ay, tío, es que fue sin culpa. Y yo le dije, no, nomás el favor, y le pide perdón a Panchita y te comprometes con ella que no vas a volverle a pegar. Y entonces ella decía, Panchita, ¿me perdona? Ay. Y ya se iba Panchita contenta otra vez. Iglesia. Y considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. No importa que sea un niño, no importa que sea un anciano, no importa que sea uno más joven, no importa que el conocimiento, o la sabiduría, o la inteligencia que yo tenga, no importa eso. Lo que debe importar es que esa persona es superior a mí. Y verá que ahí se van aliviando las cargas, iglesia. Todo está bajo el control de Dios. Salmo 105 dice, porque el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre y su fidelidad permanece por todas las generaciones.
Dios no es desilvanado, iglesia. Dios no se la pasa por ahí distraído, pensando como nosotros, que nos quedamos mirando hacia el cielo. ¿Será que es que...? No. Todo, absolutamente todo está bajo el control de Dios. Y lo que va a pasar en nuestro futuro, en nuestro presente, absolutamente todo está bajo el control de Dios. Nosotros no debemos por qué tener miedo, iglesia. Dice Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios dispone todo para el bien de nosotros, iglesia, de quienes lo aman, de los que han sido llamados, de acuerdo con su propósito. Entonces, iglesia, sabemos que absolutamente todo está bajo el control de Dios. Absolutamente todo está bajo el control de Dios. Que Dios no se la pasa pensando por allá, es que tengo que hacer esto, y entonces, cuando ¡pum!, Javier por allá se estrelló. No, pero que es que, y así, no, Dios no se la pasa así, iglesia. Todo está bajo su control, todo está bajo su cobertura, todo está bajo su poder. Amén. Absolutamente todo. De Dios somos, iglesia. De Dios somos, iglesia. Sabemos que Jesús es el vencedor. Primera de Corintios 15, 20, 25. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. O sea, fue el primero que fue levantado entre los muertos como primicia. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos volverán a vivir. Por la desobediencia de Adán, iglesia, de ahí para adelante, todos nacimos muertos. En pecado, en desobediencia. Pero desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, todos otra vez volvimos a vivir. La relación o la comunión que tenían Adán y Eva en el momento de estar allá en el jardín del Edén con Dios se rompió desde el momento que ellos decidieron desobedecer a Dios. Y de ahí para acá todos nosotros fuimos separados de eso, de esa comunión que deberíamos tener. Pero ¿sabe qué? Cristo vino. Y si ustedes leen un poco la palabra de Dios, se dan cuenta de que antes en Israel, antes del pueblo de Dios, tenía que haber un sacerdote que tenía que prepararse durante un año para un solo momento especial, y era ir delante de la presencia del Señor, allá en ese lugar santísimo. Dicen, que también está en la palabra de Dios, que él entraba con unas campanitas atadas a los pies. ¿Para qué? Para que los que estaban afuera, cuando el sacerdote caminaba, esas campanitas se movían y entonces se daban cuenta de que todavía estaba vivo. Porque cuando el momento en que las campanitas se dejaban de mover, ese sacerdote era porque había muerto. Y entonces, como nadie podía entrar a sacarlo de allá, entonces lo tenían que alar con una soga. Pero Cristo vino y cambió todo eso, iglesia. Todos nosotros podemos tener nuestra relación personal, face to face, como dicen, con nuestro Señor Jesús. Venir y orar delante de Él, y sabemos que por medio del Espíritu Santo el Señor escucha nuestras oraciones. Qué bonito, ¿no? Porque Jesús restauró todo de su iglesia. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno a su debido orden, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después cuando Él venga los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin,
cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos en su dominio. Iglesia, sabemos que Jesús es el vencedor y que por medio de Él nosotros tenemos también esa victoria, iglesia. Amén. El otro, iglesia, es que sabemos cuál es nuestro destino. Acuérdense que estamos leyendo que por qué nosotros no debemos tener miedo. Que aunque vengan las guerras, aunque vengan todas estas señales, aunque venga lo que venga, iglesia, nosotros no debemos tener miedo. Sabemos cuál es nuestro destino. En Apocalipsis 21, 3, 4 dice: oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, tampoco lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir, iglesia. Yo digo amén. ¿Por qué? Porque Dios mismo va a estar en medio de nosotros, iglesia. Dios mismo va a estar en medio de nosotros. Aquí entre los humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo, iglesia. Yo no sé, pero a mí eso me da una alegría interna de saber que lo que yo vivo acá, yo no sé cuánto el Señor me permita vivir a mí aquí en esta tierra, si me permita llegar a los 80 o si me permita cumplir un día más. Yo no sé qué quiere hacer Dios, iglesia, conmigo. Pero lo que yo sí sé, iglesia, es que cuando yo peco, yo me arrepiento, yo voy delante del Señor y le digo: Señor, pequé, Señor, perdóname. Y a pesar de haber sufrido esa separación de Dios en ese momento por el pecado, ¿sabe qué hago? Yo me reconcilio de una vez con el Señor. Y me da un pesar cuando peco, cuando me equivoco, cuando hago las cosas mal. Me siento mal. Y yo, Señor, otra vez yo. ¿Para qué me voy a esconder si Dios sabe dónde estoy? ¿Recuerdan cuando Dios, jugando a las escondidas con Adán y Eva después de haber pecado? Adán, ¿dónde estás? Seguramente Dios no sabía dónde estaban metidos. Pero Dios quería darle la oportunidad a ellos de que vinieran y dijeran: Señor, pequé, Señor, desobedecí. Dios decía a alguien, ahí mismo de una vez, Dios los hubiera perdonado. Ahí mismo de una vez. Con Ovidio. Ahí mismo de una vez. Pero sí, iglesia. Apocalipsis 21, 23, 27 dice: la ciudad no necesitará ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, y ni los idólatras ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Solo nosotros, iglesia. Todas aquellas personas que en su momento hicieron esa declaración de fe, dice que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida. Amén. Que si nosotros pecamos, va un ángel y dice: Señor, Javier pecó, entonces voy a borrarle el nombre. Pero ya se arrepintió, entonces voy a volver a escribirlo acá. No, mi nombre está escrito en el libro de la vida, iglesia. Iglesia, no debemos por qué tener miedo. Que pertenecemos a Dios, Él está con nosotros, todo está bajo el control de Dios. Sabemos que Jesús es el vencedor y sabemos cuál es nuestro destino. Amén. Como conclusión, quiero que me acompañen a Hechos 1, 10, 11, que fue el versículo inicial. Dice así: ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba.
De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por tu mensaje, te doy gracias por tu amor, Señor, porque sabemos, Papito Dios, que a pesar de que están estas señales, Señor, sobre falsos maestros, guerras y hambrunas, terremotos, persecución contra cristianos, a pesar de que muchos abandonarán la fe, a que habrá traición y odio, falsos profetas, gran maldad, poco amor, Señor, nosotros estamos confiados y seguros en ti, Señor, porque tuyos somos, Dios. Porque como dice tu palabra, Señor, que tu mayor placer es amarnos, Señor. Y yo te pido perdón, Padre Santo, cuando peco, Señor amado. Te oro para que no tomes en cuenta ese pecado, Señor, sino que antes bien me permitas venir siempre delante de ti a ponerme a derecha contigo, Dios. Señor, porque hemos decidido, Señor, seguir a Cristo. Y no queremos volver atrás. Gracias por tu misericordia y amor, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Maranatá, iglesia. Chao, chao a todos. Espero que el Señor les haya hablado a sus corazones. Vienen tiempos difíciles, tiempos de angustia, pero sabemos que pertenecemos a Dios y somos parte de su pueblo. Dios les bendiga mucho.